Hola amigos, yo soy René Chávez y el día de hoy les voy a platicar en este video la relación que existe y que es inseparable entre las emociones, el cerebro como órgano y el cuerpo. Bueno, normalmente todo tipo de emociones que vivimos durante el día, normalmente las percibimos a través de los cinco sentidos, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y obviamente todas esas emociones, estos cinco sentidos llevan esa información al cerebro y eso nos puede generar cualquier tipo de emoción o de sensación. Muchas de esas estímulos que percibimos a través de los cinco sentidos nos pueden generar, en muchos casos, shocks emocionales, así se les llama, que normalmente los podemos percibir de manera repentina, inesperada, y que en algunas ocasiones cuando los vivimos en soledad, pues nos puede provocar todavía una mayor agitación a nivel de nuestra mente. Ese estrés emocional que se genera con esa o con esas emociones, a su vez va a tener otra vez repercusión en el cerebro. Puede ser en diferentes estructuras del cerebro. Puede ser desde el tronco cerebral, el mesencéfalo, puede ser en la corteza motora, en la corteza auditiva, puede ser también percibido en la sustancia blanca. Y a su vez esas estructuras controlan y tienen impacto en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Cuando digo tejidos me refiero huesos, músculos, tendones, ligamentos, órganos, nervios, sistemas endocrinos, sistemas exocrinos. Por lo tanto, fuera de aquellas situaciones que también se les puede llamar situaciones de primer orden, que son aquellas en las que sufrimos algún accidente, alguna caída, algún traumatismo directo. Fuera de esas situaciones, todo lo demás que experimentamos en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, tiene un origen emocional. Sé que esta información puede provocar algo de confusión o incluso generar algo de incertidumbre. Sin embargo, a lo largo de los más de 15 años que tengo atendiendo pacientes, que sobre todo tienen que ver con la parte del sistema musculoesquelético, pues a través de la observación y de la experiencia, siempre he descubierto, y más a raíz de los últimos 5 o 6 años, patrones de este tipo. Es decir, por ejemplo, una persona que viene por un problema en una rodilla y que esa rodilla normalmente se inflama, empieza a tener desgaste, no la puedo mover libremente, me molesta para caminar, para hacer actividad física, e incluso a veces estando sentado. Bueno, casi en la mayoría de los casos, los pacientes que recibo, pues tienen o traen un diagnóstico, ya sea de inflamación de tendones, de ligamentos, desgaste articular, desgaste de huesos, acumulación de líquido sinovial. Sin embargo, de acuerdo a lo que estamos compartiendo ahorita, de lo que les comenté de la parte emocional, el cerebro como órgano y la fisiología de nuestro cuerpo,
Y si quitamos las excepciones que les dije de los accidentes, las caídas, los traumatismos directos, tenemos que ir a buscar la o las causas que están generando esa situación específica en la rodilla. Entonces, normalmente una rodilla o las rodillas siempre es importante, y para esto quizá no necesitamos ser médicos, no necesitamos tener un conocimiento amplísimo para tratar de analizar cuál es la función de esa estructura de mi cuerpo. En este caso, las rodillas pues son estructuras óseas o articulaciones que me permiten caminar, que me permiten hincarme, flexionarme, ¿sí? Entonces, obviamente que cuando existen esos problemas, creo que la lógica que nos va a ayudar siempre a entender qué es lo que está pasando es esa articulación que me sirve para caminar, para hincarme, para flexionarme y no está funcionando bien. ¿Qué situación emocional puede estar detrás de esa situación? Y una palabra clave que siempre identifica a una situación de rodilla es la palabra sumisión, la cual nos remite a lo que platiqué o lo que comenté al principio, que es lo que percibimos a través de los 5 sentidos en nuestro medio ambiente. Entonces, es muy común que una persona que tenga un problema de rodilla, cuando escucha esta información, puede provocarle incluso a veces mucha confusión, pero en la gran mayoría de las ocasiones aclara mucho lo que está sucediendo. Entonces, una persona que normalmente viene conmigo por un problema de rodilla, cuando platicamos sobre primero la parte emocional, la parte del medio ambiente y de lo que estoy percibiendo, pues obviamente esa persona es muy común que me comente que por ejemplo, a lo mejor en la cuestión laboral se siente sometido, sometida al jefe o al trabajo o a la empresa o incluso a sus subordinados. Eso también se puede traducir o se puede llevar a la parte de nuestro clan familiar, de nuestra familia, en donde muchas de las ocasiones, sin llegar a pensarlo, pero una vez que lo ponemos sobre la mesa, el paciente también me llega a comentar que, bueno, sí siente esta situación de sometimiento hacia la pareja, hacia el papá o hacia la mamá o hacia los hijos o incluso también a lo que se les llama los colaterales, es decir, mis hermanos, en algunas situaciones primos o amigos. Entonces, cuando primero entendemos esa pequeña clave bien importante de qué estoy viviendo en la parte emocional, entonces de ahí esa parte la llevo a el cerebro como órgano, en donde también ya comenté al principio que el órgano del cerebro, que está formado por todas estas capas embrionarias que les comenté al principio, es decir, el tronco cerebral, cerebelo, mesencéfalo, la corteza motora, corteza auditiva, neocórtex. Todas esas estructuras controlan prácticamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, si nos vamos a la parte musculoesquelética de la rodilla,
hay una estructura del cerebro, que en este caso es la sustancia blanca, que es la que tiene control e injerencia sobre las estructuras del sistema músculo-esquelético. Entonces, siempre nuestro cerebro va a tratar de readaptar a nuestro cuerpo para enfrentar esas situaciones que estamos viviendo en la parte emocional. Y es bien importante poco a poco tratar de entender qué es lo que sucede cuando digo readaptar. Cuando digo readaptar, dependiendo de los tejidos de nuestro cuerpo, va a haber procesos inflamatorios, va a haber procesos de retención de líquidos, va a haber procesos de disminución de la función de esa articulación. Entonces, cuando empezamos a entender también ese proceso, entonces puedo tener cada vez más claro qué es lo que está sucediendo en mi rodilla. Y con eso empezamos a descartar todas aquellas situaciones en las que me habían comentado o había leído o había escuchado que el problema en mi rodilla tenía que ver con el sobrepeso, tenía que ver con que alguna actividad que estoy realizando, mi técnica está mal, es incorrecta, o con que a lo mejor es algo genético, porque también mi papá o mi familiar muy cercano también normalmente padece de la rodilla. Entonces, estas situaciones, con lo que estamos explicando ahorita, las vamos descartando y entonces cada vez nos queda más claro que lo que está sucediendo en mi rodilla es producto de una situación emocional. Vuelvo a acotar y a subrayar que, salvo las excepciones en las que tuve un accidente, una caída, un traumatismo. Y una vez que logro entender esta secuencia de choque emocional, impacto en la estructura del cerebro y readaptación de los tejidos de mi cuerpo, entonces ahora sí tengo un panorama más claro de lo que está sucediendo en mi rodilla. Y eso me da la tranquilidad y la esperanza de que incluso un diagnóstico muy fatalista, como es que me dijeron que tengo artrosis de rodilla y en donde la única solución pues ya es la cirugía. Bueno, en este caso la artrosis de rodilla es una consecuencia de una readaptación que está tratando de hacer mi cuerpo para una o varias situaciones emocionales que estoy viviendo y que probablemente no son recientes, porque una artrosis de rodilla tiene que tener al menos 6 meses o incluso un año o más. Entonces, eso significa que durante todo ese tiempo he estado viviendo o percibiendo estas situaciones de sometimiento o incluso también de que no puedo seguir el ritmo, ¿sí?, de ya sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi jefe, mis subordinados, pero sobre todo es esta situación o esta sensación de sentirme sometido o sometida. Entonces, en este video quería explicarles como una introducción muy general, porque en siguientes videos vamos a explicar todavía más la cuestión emocional, vamos a explicar todavía más las estructuras o las capas neuronales que controlan a todo el cuerpo, y también vamos a explicar obviamente la relación directa que existe entre los tejidos y el cerebro y cómo cada readaptación, que en la parte de la medicina se traduce como una enfermedad o un diagnóstico,
vamos a entender que es un proceso de adaptación o de readaptación biológica. Y también en otros videos posteriores voy a compartirles y a explicarles cómo se da este proceso y cuáles son las fases, que normalmente son 3 fases que suceden en todo tipo de tejido. Lo que es la fase activa, la fase pasiva o fase de solución, y cómo a veces también puede haber una fase intermedia que se llama epicrisis. Entonces es fase activa, fase de solución y epicrisis. Y en estas 3 fases también voy a comentar una situación increíblemente importante que tiene que ver con todo lo que son los hongos, los virus, las bacterias, los microbios, las micobacterias, que juegan un papel importantísimo en esta readaptación de los tejidos para poder enfrentar y ser apto a las situaciones emocionales que estoy viviendo. Entonces creo que es una información que puede provocar, como comenté al principio, quizá a lo mejor a veces más dudas al principio, más confusión, pero que conforme lo vamos a ir explicando y desmenuzando, vamos a tener cada vez más claro qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo y así poder entender para iniciar el proceso o los procesos de readaptación y que mi cuerpo pueda empezar otra vez a realizar todo lo que él inició y cómo volverlo otra vez a la normalidad y tener otra vez un funcionamiento adecuado en la o las articulaciones que han estado siendo, en este caso, readaptadas. Bueno, estoy muy contento de compartir esta información con ustedes y estén atentos para nuevos y próximos videos que tienen que ver con todo el sistema musculoesquelético. Yo soy René Chávez y nos vemos en el siguiente video. Gracias.